Lasañas, hay muchas. La que voy a preparar hoy es una deliciosa e increíble lasaña de pollo con champiñones. Les va a encantar. Así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta ricura de receta. Los ingredientes los podrás conseguir también en la caja de descripción del video. Comenzamos primero preparando nuestros champiñones. Le vamos a remover el tallito que ellos traen y luego los vamos a cortar en rebanadas bien delgaditas. Ya yo rebané una gran parte y voy a continuar con el resto. Continuamos con las cebollas. Las vamos a cortar igualmente, como hicimos con los champiñones, en rodajas bien delgaditas. Ahora vamos a cortar bien pequeñitos nuestros champiñones secos. Los que yo estoy usando son porcini. Y los vamos a dejar en trocitos bien pequeñitos. Ahora voy a triturar los ajos. Yo voy a usar dos sartenes, podríamos hacerlo en uno solo. Primero salteamos la cebolla y después los champiñones, pero para ganar tiempo voy a usar dos. Lo colocamos a fuego medio alto ambos, agregamos nuestro aceite y esperamos a que caliente. Hacemos la prueba con el pedacito de cebolla y champiñón para que nos indique cuando el aceite esté listo para agregar nuestros ingredientes. Apenas veamos que comienza a chispear, agregamos todas nuestras cebollas igualmente con los champiñones y vamos a dejar cocinarlos hasta que las cebollas doren un poco. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a ir moviendo nuestro sartén de vez en cuando y revolviendo nuestra cebolla para evitar que ésta se nos queme y se nos pegue por debajo y también para que se vayan cocinando de forma pareja. Una vez que nuestras cebollas se hayan dorado o caramelizado, vamos a bajar el fuego y vamos a sazonar con sal y pimienta y unas cucharaditas de tomillo. Con nuestros champiñones, una vez que todo el líquido se haya evaporado y comiencen a dorarse, vamos también a sazonarlos con sal, pimienta, unas cucharaditas de ajo y el tomillo restante. Y vamos a retirarlos del fuego y reservarlos. A las cebollas las dejamos unos 5 minutos más hasta que se doren completamente y obtengan ese color caramelo que esperamos de ellas. Así debe quedar nuestra cebolla, con este color intenso de caramelo. Ahora lo vamos a mezclar junto con nuestros champiñones y en el mismo sartén vamos a agregar unos trocitos de mantequilla y vamos a saltear el pollo que ya yo tengo cocido. Todo esto a fuego medio. El pollo ustedes lo pueden colocar primero a sofreír un poco para que dore un poquito, o pueden también sancocharlo o pueden comprarlo rostizado y lo van a cortar en trocitos pequeños o también lo pueden desmenuzar. Eso ya es a gusto de cada quien. Y entonces ahora vamos a mezclar todo para que suelte ese caramelizado de la cebolla que tiene nuestro sartén. Aquí me ayudo también con un poco de vino blanco. Ustedes pueden usar agua, pueden usar caldo. Es simplemente para ayudar a soltar ese fondo que está en nuestro sartén, que está lleno de sabor. Y vamos a esperar nada más a que se evapore un poco el alcohol del vino que le acabo de agregar. Aquí ya tenemos nuestro pollo que absorbió ya el sabor del caramelizado de la cebolla y también se evaporó el alcohol del vino. Ahora lo que vamos a hacer es integrar toda la mezcla de nuestras cebollas y champiñones junto con nuestro pollo. En un envase apto para microondas vamos a mezclar la leche, nuestro caldo y nuestros champiñones y los vamos a dejar 5 minutos hasta que el líquido esté bien caliente y los champiñones estén suaves. Esto también podrían hacerlo en una olla directamente en la estufa. En un sartén a fuego medio alto vamos a calentar nuestro aceite, la mantequilla junto al ajo y vamos a esperar a que nuestro ajo comience a soltar su aroma y en ese momento vamos a agregar la harina y vamos también a incorporar la mezcla que hicimos de leche con nuestros champiñones y vamos a batir vigorosamente hasta que la salsa comience a burbujear y espese un poco.
Una vez nuestra mezcla se puso espesa, vamos a agregar el queso parmesano, vamos a agregar la sal y la pimienta. Aquí yo estoy usando este mezclador manual para hacer mi crema un poco más suave. Esto es opcional. Ya una vez que esté lista, apagamos nuestro sartén y reservamos. Ok, entonces aquí ya tenemos todo listo para ensamblar nuestra lasaña. Esta pasta que yo estoy usando es precocida, no necesita cocinarse. Pero a mí me gusta pasarla por un poco de agua. Esto es agua caliente. La voy a colocar aquí. Y voy a colocar entonces así las pastas cruzadas para que no se peguen, sea más fácil al momento de sacarlas. Y voy a ir agregando de poquito en poquito. No necesita, aquí no estoy cocinando, nada más las estoy hidratando un poquito para que no estén tan duras en el momento que las vayamos a hornear. También en este momento es importante que coloquen el horno a 425 grados Fahrenheit o 220 Celsius a precalentar. Vamos a esperar unos minutos para que hidraten un poquito más. Vamos a comenzar agregando un poco de nuestra salsa en el fondo de nuestro refractario. Solamente un poquito. Y vamos a ir colocando nuestra pasta. La escurrimos bien. Miren, que ya ella puede doblarse. A este punto ya está perfecta. Agregamos otra. Al mismo tiempo que vamos retirando, vamos colocando otras justo debajo de las que pusimos previamente, para que vayan también hidratándose. Ya yo sé que en este refractario me caben 3 de estas pastas, entonces voy poniendo de 3 en 3. Esta ya escurrió, la pongo aquí y esta otra. Ok, entonces aquí agregamos de nuevo un poco más de salsa. Ahora agregamos nuestro pollo con champiñones y cebolla. Repartimos parejamente en todo nuestro refractario y luego agregamos nuestros quesos. Y así seguimos con nuestras próximas capas. Ya para nuestra última capa, arreglamos nuestras pastas en nuestro molde y vamos a cortarlas para rellenar los extremos. Terminamos con la salsa y le agregamos por encima todo el queso restante, porque ahora lo vamos a llevar al horno, ya que lo vamos a gratinar a lo último y el queso es el que nos va a dar la apariencia bonita, esa dorada por encima. Vamos a cubrir nuestra lasaña con papel aluminio y vamos a llevar a hornear hasta que burbujee, aproximadamente unos 20-25 minutos. Luego lo vamos a colocar a que se dore el queso en la función de broil por 5 minutos más. Saliendo del horno, miren esta belleza. Bueno, y el olor es que es una cosa espectacular. Entonces aquí la voy a colocar sobre esta rejilla, como ven, para que descanse, porque todavía por dentro se sigue cocinando, entonces hay que dejarla reposar para servirla. Y ya nuestra lasaña reposó y ahora vamos a cortarlo para que ustedes vean cómo queda esta belleza y esta delicia, porque el olor es impresionante.
Miren esta delicia. Miren cómo quedó la parte de arriba, deliciosa. Miren por aquí. Oh, 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 oh. Vamos a probar esto porque no me puedo quedar así con las ganas. A ver, miren qué delicia. Espectacular. Tienen que hacerlo. Oh my gosh. Delicioso. ¿Les gustó esta deliciosa receta? Estoy segura que sí. Entonces, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta delicia con todas las personas que ustedes quieran y, por supuesto, no dejen de activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima.